la dinámica del pensamiento oriental, a diferencia del occidental, que es lineal, cartesiana, causa y efecto, todo va adelante, atrás, así en línea, uno detrás de otro. Pensamiento, como les habíamos visto, el pensamiento oriental es esférico. Más que esférico, diría que para entenderlo más prácticamente, en espiral. Entonces no comienza aquí y se va al infinito, sino puede comenzar aquí, circular, y cada círculo se va abriendo más, se va abriendo más, se va abriendo más, y así al infinito. Entonces, si yo acá tengo un concepto en este punto, lo observo como un fenómeno y avanza, en algún momento voy a volver al mismo punto donde comencé, pero no al mismo sitio, sino, digamos, es cuántico, ¿no? Digamos que si yo antes pasé por aquí, en la próxima paso por ahí mismo, pero más arriba. En la próxima, más arriba, es decir, planos dimensionales más amplios, más altos y más amplios. Por eso es que el conocimiento acá se transmite un poco de esa manera, tratamos de hacerlo, porque de esta manera como occidentales nos cuesta un poco, de que cada vez que desarrollamos un concepto en determinada clase, como que nos retrotraemos para ver eso mismo que vimos la pasada, a ver si lo vemos un poquito de una perspectiva más amplia. ¿No? Es como estar en un bosque, dentro del bosque, y tengo una visión de lo que tengo ahí cerca, pero si me elevo, ya tengo un espacio más amplio. Si salgo por encima, ya lo veo más amplio, y salgo así sucesivamente. Estoy viendo el mismo punto, pero ese punto se ha amplificado tanto que me muestra realidades distintas. No son las mismas realidades, siendo el mismo fenómeno, las realidades son distintas dependiendo en el plano donde yo me estoy ubicando. Esa es la manera que nosotros conceptualizamos todo esto y lo llevamos tanto al diagnóstico, a la clínica, a todo. O sea, es un entrenamiento que hay que tener, porque obviamente nosotros no tenemos esa, en los genes todavía no tenemos esa forma de percibir la realidad. Entonces va a ser necesario ir como metiéndonos en los zapatos del oriental para ir aprendiendo a entender las cosas desde la perspectiva de ellos. Y eso es muy importante, porque lamentablemente Occidente, cuando cogió otras formas de pensarlas, ha tratado de entenderlas a su manera, las ha encorsetado y ha salido un híbrido que nadie entiende, porque como está visto desde una realidad distinta, entendía de una manera totalmente distinta. Bueno, encima se ha pervertido el conocimiento. Así que siempre va a ser necesario un esfuerzo, digamos, de empatía, para meterse un poco dentro de ese pensamiento. Bien, entonces vamos a hacer ampliar un poquito antes de pasar al tema que vamos a comenzar a desarrollar ahora, el tema de la conceptualización. Ya me creo que lo he dicho, pero lo vamos a ver un poquito más. La conceptualización de un ser humano desde la perspectiva de la medicina oriental está conceptado está visto bajo el concepto del Sambhava. El Sambhava se traduce como los tres tesoros. El Sambhava es la forma más quizá probablemente más creativa que al menos yo he visto cómo entiende Oriente a un ser humano, cómo lo entiende en su totalidad. Hay que entender también que desde el punto de vista occidental se trabaja mucho en la disociación de las cosas. Es blanco, es negro, es alto, bajo, es bueno, es malo, estás conmigo, estás contra mí, ¿no? Generalmente, si yo prefiero observar esto, excluyo lo otro, soy excluyente, no integro. Generalmente, en general, yo digo que puede decir, yo no hago eso, tú. Pero en términos generales, el pensamiento occidental tiende a excluir, a separar, a disociar cuerpo-espíritu, por ejemplo. Y va separando las cosas. Y más bien en Occidente, en Oriente, el pensamiento es integrativo, es holístico. Hablar de un tejido, de un órgano, de algo concreto, no es necesariamente ese concepto de espíritu, mejor
mejor dicho, hay un concepto que manejan las escuelas del centro desde la alta antigüedad que hablan de el espíritu configurado. O sea, no hablan de un ser humano que tiene un cuerpo y un espíritu, sino en sí mismo es asumen que el ser humano no es cuerpo y espíritu, asumen que el ser humano en sí es espíritu. Y en esa dimensión de espíritu tiene una dimensión inmaterial y una dimensión que esa misma inmaterialidad se configura en una forma, en una estructura. Al punto que visto desde esta visión, podríamos decir, si yo toco el cuerpo de una persona, bueno, estoy tocando el cuerpo de una persona, pero estoy tocando la parte deforme de su espíritu. Y de tal manera que eso cambia totalmente la visión, porque cuando yo voy a tratar a una persona, si bien voy a actuar, por ejemplo, en los riñones o en los intestinos por una patología determinada, hay que entender que ese riñón y ese espíritu es la expresión forme de su espíritu. Ese es el concepto, desde ese punto de vista. Esa es la forma como se entiende la acción médica desde el punto de vista oriental. Por eso es que mayormente no existen las especialidades en las cuales se estudian por partes al ser humano. Si fuese una torta y cada coge su tajada, ¿no? Una cosa así. Entonces se entiende al ser humano como un espíritu configurado, y que es el rango psíquico, espiritual y configurado, estructurado del ser humano, es la expresión de un solo fenómeno. Y para dar a entender ese solo fenómeno, desarrollan el concepto del Sambhava, los tres tesoros. Y entonces acá los tres tesoros nos cuenta la historia de otra manera. Dice, el ser humano es esto. No son tres partes, o sea, acá tenemos otra parte y acá tenemos otra parte, no, son tres partes integradas en una sola realidad. Entonces, ¿qué es un ser humano? Un ser humano, para ser humano, en principio tiene que tener una estructura, tiene que tener una forma, un cuerpo que lo identifique. De esta manera, pues sería informe. No tiene forma, no tiene nada, no es nada. Tiene un cuerpo, la especie humana tiene cabeza, cuerpo, extremidades, y bueno, él tiene la forma que tiene. No es que tenga cuatro cachos, un rabo, no es la forma que tiene un ser humano, más allá de que sea negro, chino, lo que fuese, tú identificas es un ser humano, porque tiene características claramente que definen esa especie. Pero ese ser humano que estoy viendo, que es algo concreto, algo tangible, es material. Para que esa materialidad, esa estructura se mueva, funcione, camine, salte, cante, hable y simultáneamente la circulación de la sangre se esté dando, todo el metabolismo, todo el sistema nervioso, el corazón sigue latiendo, los pulmones siguen respirando, no uno detrás de otro, no van por turnos. Ahora toca una hora para respirar, o sea, para la respiración, para que lata que se mueva la sangre, no. Todo ocurre al mismo tiempo, para que toda esa estructura, que no solamente es un pedazo de un amasijo de huesos y tendones, como bien dice Silvio Rodríguez en unas de sus canciones, para que eso sea una entidad viva necesita energía, necesita una fuerza vital, y esa energía y esa fuerza vital se conceptúa desde el pensamiento oriental como el concepto del chi. Y para que una masa de tendones, músculos, venas, sistema vascular y todo lo que configura un ser humano tenga todas sus funciones, funcionen y que todo esté y sea una entidad viva, necesita una fuerza, una vitalidad, una energía que anime todo ello, para que todo, y no solamente lo anime, sino lo cree, o sea, que pueda producir un determinado tejido, no solamente el tejido, la estructura, sino la función que cumple ese tejido y ese órgano, lo que fuese. Para que ocurra todo eso necesita energía. ¿Y quién provee esa energía? Lo provee el trabajo de transformación que hace cada uno de los órganos de las entrañas, de los ángulos. De tal manera que el hígado, por su parte,
hace lo propio para hacer una energía que le abastezca su jugo a la entraña acoplada, que es la vesícula biliar, se arme una retroalimentación muy rica de energía entre ambos y a su vez promueva generar corazón, intestino delgado, controlar funciones, toda esa situación que se arma ahí de energía las produce el hígado como transformador de energía. O sea, transforma chi, un chi determinado con una función y un destino preciso y concreto. Entonces ya no solamente tenemos estructura, ya no solamente tenemos la expresión de una forma que deviene de una información genética. O sea, nosotros tenemos nuestros padres, papá, mamá, luego los espermatozoides, explosión, se va desarrollando las células hasta que se va formando desde el embrión un feto hasta después una criatura hasta cuando nace. Todo ese conjunto de desarrollo a nivel que parte a partir de la información de ambos padres, que son las energías hereditarias, es lo que va a ser la responsable de que yo tenga la forma que tengo, las características físicas que tenga y las características de especie humana que soy. Pero para que eso funcione necesito de un aliento, de una vitalidad, y esa es una vitalidad, la voz del chi. Pero una vez que yo tengo una esencia, un fundamento, un sustrato que por vía de los padres y por vía de la especie también configuran a partir del embrión en adelante un ser humano estructurado, también ese ser humano estructurado una vez nacido como transformador de energía se autosostiene y se autoalimenta, pero ahí no queda la vida. Eso no es todo. Ahí estamos dos elementos, tenemos una base esencial, un sustrato, tenemos una energía que pone en funciones ese sustrato, pero la expresión de toda esa vida, de ese amasijo de tendones, músculos, tripas, lo que fuese, sistemas y todos los sistemas que tiene el ser humano y toda la energía que lo anima, que corre, que hable, que esto, va a dar como consecuencia la expresividad de esa entidad, de ese ser, de ese psiquismo, de ese espíritu a través de esa forma. ¿En cómo? A través de sus pensamientos, a través de sus emociones y sus sentimientos y a través de su conducta, su comportamiento, lo que haga de su propia vida y lo que esto impacte en